Bienvenidos a un video más de Manta Bachiller en el tema de razonamiento numérico. Empezamos la explicación de un tema bastante simpático que se llama combinatoria. Bien, el principio de una combinatoria es que si una actividad puede realizarse de P maneras distintas y si después de haber sido hecha de cualquiera de estas maneras, otra actividad puede hacerse de Q maneras distintas, entonces ambas cosas pueden hacerse en el orden indicado de P por Q maneras distintas. Esta teoría se puede explicar en el siguiente ejemplo. Un joven tiene 3 camisas y 2 corbatas. ¿De cuántas maneras distintas puede vestirse? Veámoslo numéricamente. Tiene 3 camisas y tiene 2 corbatas. Si nosotros a las camisas las numeramos, las llamamos 1, 2 y 3. Y a las corbatas las vamos a representar como A y B. Veamos de cuántas maneras se podría vestir esta persona. Camisa 1 con corbata A. Camisa 1 con corbata B. No habría otra manera de combinar la camisa 1 sin repetir combinación, porque no puedo decir corbata B con camisa 1 porque sería exactamente igual, así que esto no está bien. La siguiente combinación sería camisa 2 con corbata A, camisa 2 con corbata B. Ahí tendría que ir a la camisa 3 con corbata A y a la camisa 3 con corbata B. Esto completaría un total de 6 maneras distintas de vestirme sin repetir combinación. Usando el principio fundamental de P por Q, hubiera obtenido esta respuesta de manera más directa si hubiera dicho 3 camisas por 2 corbatas, es decir, 3 por 2, 6. La nomenclatura de P por Q es la que se usa para explicar este principio, pero si hubieran sido 3 elementos, igual los multiplico. Veamos el siguiente ejemplo. La producción de camiones se da en 4 modelos de carrocería, 5 clases de motores y 8 colores diferentes. ¿De cuántas maneras diferentes puede presentarse una camioneta terminada? Tengo 4 modelos, tengo 5 clases de motores y tengo 8 colores diferentes. Aplicando el principio general de P por Q, tengo 4 por 5 y por 8, dando un total de 4 por 5, 20, 20 por 8, 160. Podría presentar 160 camionetas terminadas de modelos distintos, considerando que una camioneta con otro motor o con otro color es otro modelo. Vamos a ver el principio de la permutación. Una permutación es un arreglo u ordenación que se puede formar con todos los elementos disponibles de un mismo conjunto. Mucha atención a eso, con todos los elementos disponibles de un conjunto, donde sí importa el orden de los elementos. De un conjunto de n elementos se podrán formar ordenamientos cuyo número viene dado por la siguiente expresión, n factorial. ¿Qué es el factorial de un número? Sean n un número entero positivo, el factorial de n se define como el producto de todos los enteros consecutivos desde 1 hasta n inclusive. Es decir, 5 factorial sería igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Si multiplico esto me da 120. El factorial de 3 sería 3 por 2 por 1. Es igual a 6. Aquí te dejo una tablita con los factoriales de los 5 primeros números que sería bastante interesante que los tengas en cuenta. Matemáticamente el factorial de 0 es 1, el factorial de 1 es 1, el factorial de 2, 2 por 1 es 2, el factorial de 3, 3 por 2 por 1 es 6, el factorial de 4, 4 por 3 por 2 por 1, 24, el factorial de 5, 120
el factorial de 6, 720, el factorial de 7, 5040. Sería bastante útil si tienes claro los factoriales por lo menos hasta el factorial de 6 para agilitar a la hora de simplificar. Pero bueno, vamos a repetir el concepto de permutación. Quiere decir que para considerar una permutación, necesito ocupar todos los elementos disponibles y que el orden sí importa. ¿A qué se refiere esto de que el orden sí importa? Por ejemplo, si yo quiero combinar el 1 con el 2, no es lo mismo 12 que 21. Es decir, sí importa el orden de los elementos. Si yo quiero combinar la letra Y con la A, no es lo mismo ya que hay. Sí importan los elementos y estoy ocupándolos todos. Sí importan los elementos, sí importa el orden de los elementos y estoy ocupándolos todos. Si quiero sentar a 4 chicos en la primera fila de mi clase, ocupando los 4 primeros puestos, los estoy ocupando a todos y sí importa el orden, porque si yo cambio de puesto por lo menos a uno, van a estar sentados de distinta manera. Entonces aquí se aplica el principio de permutación y sería 4 factorial 24, que serían todas las posiciones en las cuales se podrían sentar los 4 chicos en los primeros 4 asientos. Vamos a aclarar un poco más con ejemplos. ¿De cuántas maneras se pueden sentar 3 personas en una banca? Como voy a ocupar a las 3 personas y el orden sí importa, es 3 factorial, que es 6. 3 por 2 igual 6. Esto es una permutación. ¿De cuántas maneras se pueden disponer en formación los jugadores de un equipo de básquetbol? En un equipo de básquetbol hay 5 jugadores. Como intervienen los 5 y el orden de ellos sí importa, porque si yo cambio de posición 1, tengo una nueva alineación, aplica permutación y 5 factorial, como vimos en el caso anterior o en la diapositiva anterior, es 120. Vamos a ver ciertas maneras de simplificar de una manera más eficiente el factorial. Si yo tengo un caso como este, a la final si pongo 720 sobre 6, se me complica un poco la simplificación. Podría ser lo siguiente: desarrollar el factorial de 6, aquí me falta un 5, desarrollar el factorial de 6, 6 por 5 por 4, hasta el factorial de abajo, hasta el factorial del denominador. ¿Qué gano con esto? Que puedo simplificar automáticamente 3 factorial con 3 factorial y solo me queda 6 por 5, 30, 30 por 4, 120. Y llego de una manera más rápida y eficiente a la respuesta. Vean este ejercicio. ¿Se imaginan multiplicar 25 por 24 por 23 hasta llegar a 1 y lo mismo abajo para empezar a simplificar? Pues más fácil es poner 25 por 24 factorial sobre 24 factorial. Puedo simplificar directamente el 24 factorial obteniendo 25 rápidamente como respuesta. Apliquemos lo mismo acá. 6 por 5 por 4 factorial sobre 4 factorial. Y la respuesta de este problema sería 30. Bien, veamos la permutación, pero con repetición. Permutación con repetición de n elementos en las que el primer elemento se repite n1 veces, el segundo elemento se repite n2 veces y el último se repite nk veces. Son los distintos grupos de n elementos que se pueden hacer de forma que en cada grupo, cada elemento aparezca el número de veces indicado y que 2 grupos se diferencien únicamente en el orden de colocación.
A ver, ¿qué quieren decir con esto? Veamos que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. 7 elementos en este ejemplo. Me piden cuántos números de 7 cifras puedo formar. Esto funciona como permutación porque son 7 elementos y voy a ocupar los 7. Recuerden que el concepto de permutación es que los ocupo todos. Ahora bien, vimos que en los números sí importa el orden. Hace un momento di este ejemplo de que si quiero combinar el 1 con el 2 no es lo mismo 12 que 21, demostrándole que con los números sí importa el orden. Pero aquí tengo un caso especial. Se repiten los números. Tengo 3 5 y tengo 3 6. Entonces, ¿cómo es la fórmula de permutación con repetición? Tengo 7 elementos, si es verdad que los represento con el 7 factorial. Pero abajo tengo que poner el 3 factorial que representa a los 3 5 y 3 factorial que representa a los 3 6. El 7 no pongo porque sería 1 factorial que no me afecta en nada. Veamos cómo me queda esto. 7 por 6 por 5 por 4 por 3 factorial sobre 3 factorial por 3 factorial. El 3 factorial se va con el 3 factorial. Este 3 factorial a la vez sabemos que es un 6, que se va con este 6 de acá. 7 por 5, 35. 35 por 4, 140. De esta manera se realiza una permutación con repetición. Veamos ejemplos para que quede mucho más claro. ¿Cuántas claves de acceso a una computadora serán posible diseñar con los números 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 3? Veamos. En total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números, lo cual se representa con el 8 factorial. Pero no son 8 números distintos. Tengo repeticiones. Tengo 3 unos y tengo 4 3. De esta manera realizo la fórmula de permutación con repetición, aplico lo explicado para la simplificación. 3 factorial es 6 y el 4 lo dejo como 4 factorial para que se vaya con el 4 factorial directamente. 6 con 6 me queda multiplicar los valores que me quedan, obteniendo el resultado que es 280. Bien, aquí tengo una variante del ejemplo anterior. ¿Cuántas de las claves anteriores empiezan con un número 1 seguido por un 2? Vamos a repetir los números aquí para poder explicarlo de mejor manera. Estos son los números que me han dado para este problema, pero me indican que todas las claves deben empezar con un 1. Quiere decir que este 1 ya lo ocupé, seguido con un 2. Quiere decir que este 2 ya lo ocupé. Ya en las claves obligatoriamente empiezan con el 1 y el 2 que ya están ocupados. Entonces en realidad ya no tengo 8 números, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo cual lo represento con el 6 factorial. Pero no son distintos, tengo repetición, tengo 2 unos, porque el otro ya lo ocupé, y tengo 4 3, representado por el 4 factorial. 6 por 5 por 4 factorial sobre 2 por 4 factorial. El factorial se va con el factorial,
mitad 1, mitad 3, 3 por 5, 15. Muy bien, vamos con permutaciones circulares. La permutación circular es un caso de permutación en el cual los elementos se ordenan en círculo, de modo que el primer elemento que se sitúa en el ordenamiento determina el principio y el final de la muestra. La fórmula para calcular el número de permutaciones circulares es n-1 factorial. Es decir, que si me preguntan de cuántas maneras se pueden sentar 5 amigos alrededor de una mesa circular, si esta pregunta no hubiera sido de manera circular, sino alineados de esta manera, hubiera sido 5 factorial y la respuesta hubiera sido 120. Pero estos 5 amigos se van a situar, por ejemplo, en una mesa circular, en donde este denota el inicio y final de la alineación. Entonces es 5 menos 1 factorial, lo cual es 4 factorial, y en realidad podemos sentarnos de 24 maneras. Vamos con un ejemplo para explicar lo anteriormente dicho. En un grupo de 6 amigos hay una pareja de novios. ¿De cuántas maneras pueden sentarse alrededor de una fogata si los novios deben sentarse juntos siempre? Quedamos claros que la fórmula era n-1 factorial. Entonces es 5 factorial. Mucho ojo. 5 factorial, pero tengo una condición. Estos 5 chicos sentados alrededor de una fogata, 2 de ellos son novios y quieren ir siempre juntos. Esto quiere decir que mejor los considero como uno solo, porque si se mueve el uno se va a mover el otro. Entonces ya no tengo 5 factorial, sino 4 factorial. 4 factorial es igual a 24. Pero falta algo interesante. Estos 2 chicos que van siempre juntos, puede ir el uno a la izquierda y el otro a la derecha, o viceversa, el que estaba a la derecha a la izquierda y el que estaba a la izquierda a la derecha. Quiere decir que estos 2 chicos generan 2 posiciones, porque 2 factorial es igual a 2. 2 posiciones generarían. No porque son 2 elementos, sino porque podrían entre ellos crear 2 combinaciones, que es 2 factorial. Por eso lo multiplico por 2 y la respuesta a este problema es 48. Que quede claro que no lo multipliqué por 2 por ser 2 personas, sino porque generan 2 factorial posiciones. Esto quiere decir que si son 3 personas no lo voy a multiplicar por 3, sino por 3 factorial, que serían 6 posiciones. Espero esta explicación haya sido de tu agrado y continuaremos con más temas de combinatoria en tu plataforma Manta Bachiller. Hasta la próxima.